El Banco del Vaticano, un misterio financiero o una obra de fe. En el corazón de la ciudad del Vaticano, donde la espiritualidad parece reinar sobre todo, hay una institución que ha despertado más intrigas y preguntas que respuestas. El Instituto para las Obras de Religión, conocido mundialmente como el Banco del Vaticano. ¿Por qué existe un banco en el estado más pequeño del mundo? ¿Por qué una entidad religiosa necesita manejar miles de millones de euros? Y, más inquietante aún, ¿qué se esconde detrás de las puertas de esta institución, envuelta en un aura de secretismo? Para comprender su razón de ser, debemos retroceder en el tiempo y mirar más allá de las paredes de mármol y los frescos renacentistas. ¿Qué llevó a la Iglesia Católica, con su misión de fe y caridad, a entrar en el complejo mundo de las finanzas internacionales? La respuesta es tan fascinante como polémica. Un banco en el corazón de la fe. El Banco del Vaticano fue fundado en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, bajo el pontificado del Papa Pío XII. En un mundo sumido en el caos, la Iglesia necesitaba una herramienta eficaz para administrar los fondos destinados a su misión principal, la obra caritativa y religiosa. Las órdenes religiosas, diócesis y asociaciones necesitaban un lugar seguro para depositar sus recursos, y la Iglesia, que ya operaba como un actor global, requería un sistema financiero propio para garantizar que esos fondos llegaran donde más se necesitaban. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no usar un banco tradicional? La respuesta está en la independencia y la privacidad que el Vaticano siempre ha buscado. Tener su propio banco permitía a la Iglesia operar sin depender de instituciones externas, proteger la confidencialidad de sus transacciones y garantizar que los fondos no fueran utilizados para fines contrarios a sus valores. En teoría, todo parecía un plan perfecto. Pero la realidad, como veremos, fue mucho más compleja. El principio del secretismo. Desde su fundación, el Banco del Vaticano adoptó una política de opacidad estricta. Esto no era casual. En una época marcada por conflictos bélicos y tensiones políticas, proteger la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus operaciones era esencial. Pero esa misma opacidad, diseñada para proteger, pronto se convirtió en el talón de Aquiles de la institución. ¿Quién puede resistirse a la tentación de operar en una entidad financiera que prácticamente no rinde cuentas a nadie? Las grietas en su estructura comenzaron a aparecer en las décadas siguientes, cuando la opacidad del Banco del Vaticano dejó de ser únicamente una herramienta para la privacidad y se convirtió en un escudo que ocultaba actividades cuestionables. Fue entonces cuando surgió la primera gran duda. ¿Podía una institución creada para servir a la fe y la caridad convertirse en un vehículo para el poder y el control financiero? El lado oscuro, escándalos y secretos. En los años 70 y 80, el Banco del Vaticano dejó de ser un simple actor discreto en el mundo financiero para convertirse en el epicentro de algunos de los mayores escándalos bancarios de la historia. El más célebre de ellos involucró al Banco Ambrosiano, una institución italiana con la que el Vaticano tenía estrechos lazos. El Banco Ambrosiano, liderado por Roberto Calví, conocido como el banquero de Dios, colapsó en 1982, dejando un agujero financiero de casi 1.300 millones de dólares. Las investigaciones revelaron que una parte significativa de este dinero había desaparecido a través de una red de empresas fantasma en América Latina, y que el Banco del Vaticano había actuado como aval en muchas de estas transacciones. Pero eso no es todo. Pocos meses después del colapso, Calví fue encontrado muerto, colgado bajo el puente de Blackfriars en Londres. Aunque oficialmente fue declarado un suicidio, las circunstancias de su muerte han alimentado teorías que involucran desde la mafia italiana hasta sociedades secretas. Este escándalo sacó a la luz
las conexiones peligrosas entre el Banco del Vaticano, el crimen organizado y operaciones de lavado de dinero. Cómo una institución creada para financiar obras de caridad terminó enredada en un caso digno de una novela de suspenso. Un sistema a prueba de transparencia. Los problemas del Banco del Vaticano no terminaron ahí. En las décadas siguientes, múltiples investigaciones internacionales apuntaron al uso del banco para blanquear dinero, ocultar fondos y financiar actividades ilegales. Por ejemplo, en 2010 se congelaron 23 millones de euros en una cuenta del Banco del Vaticano tras sospechas de violaciones a las normativas contra el lavado de dinero. Los titulares, una vez más, pusieron en duda la integridad de esta institución. Lo más inquietante es que durante años estas actividades fueron posibles gracias a una estructura diseñada para operar al margen de las normativas internacionales. El Banco del Vaticano no estaba sujeto a las mismas regulaciones que los bancos comerciales, lo que lo hacía casi impenetrable para auditores externos. ¿Cómo podía una institución que proclama los valores de la fe y la moral operar con un nivel de secretismo que incluso los bancos más cuestionados del mundo envidiarían? El Papa Francisco. Una cruzada por la transparencia. Cuando el Papa Francisco asumió el papado en 2013, tenía claro que uno de sus mayores desafíos sería limpiar la reputación del Banco del Vaticano. Para muchos, el Instituto para las Obras de Religión no solo había traicionado los valores de la Iglesia, sino que se había convertido en un símbolo de corrupción y abuso de poder. Francisco, con su estilo directo y su compromiso con los más vulnerables, emprendió una de las reformas más ambiciosas en la historia del Vaticano. Su objetivo, transformar el banco en una institución transparente, ética y verdaderamente dedicada a la misión de la Iglesia. Pero no sería fácil. Entre las primeras medidas, Francisco ordenó una auditoría externa sin precedentes del Banco del Vaticano, algo que jamás se había hecho. Además, cerró más de 5.000 cuentas sospechosas, muchas de las cuales estaban vinculadas a actividades ilícitas. También creó la Autoridad de Información Financiera, un organismo encargado de supervisar todas las operaciones financieras del Vaticano. Pero su lucha no estuvo exenta de resistencia. Las reformas enfrentaron la oposición de algunos sectores internos que preferían mantener el statu quo. Sin embargo, Francisco ha demostrado ser un líder dispuesto a enfrentarse a los poderes establecidos, incluso dentro de la propia Iglesia. ¿Un nuevo comienzo o viejos problemas? Aunque el Papa Francisco ha logrado avances significativos, muchos se preguntan si el Banco del Vaticano puede realmente dejar atrás su oscuro pasado. Las reformas han mejorado la transparencia y han reducido los riesgos de abuso, pero el legado de décadas de secretismo y escándalos sigue pesando sobre esta institución. Además, persiste la pregunta fundamental: ¿es compatible la misión espiritual de la Iglesia con la gestión de una entidad financiera de estas dimensiones? ¿Puede un banco que maneja miles de millones de euros mantener los valores de humildad, transparencia y caridad que predica la Iglesia? ¿Por qué seguimos hablando del Banco del Vaticano? El caso del Banco del Vaticano no es solo una historia de intrigas financieras. Es una reflexión sobre el poder, la moralidad y los límites de las instituciones humanas. En el fondo, plantea una cuestión que va más allá de los titulares y los escándalos. ¿Qué ocurre cuando una organización espiritual se sumerge en el complejo mundo terrenal del dinero y el poder? La historia del Banco del Vaticano sigue abierta, y cada capítulo nos recuerda que incluso en los lugares más sagrados, los desafíos de la transparencia y la ética son inevitables. ¿Será el Vaticano capaz de transformar su banco en un símbolo de los valores que representa? ¿O seguirá siendo una sombra en la historia de la Iglesia? La respuesta, como tantas otras cosas en este enigmático rincón del mundo, permanece oculta tras las puertas del Vaticano.